del plan de regularización, normalización y distribución de la gasolina. Sobre eso tengo que también hacer un comentario, vicepresidenta. Porque la gasolina que hemos traído del exterior, de Irán y de otros países, la hemos pagado con dólares. Y mucha gente me propone, y estoy de acuerdo, que la gasolina hay que cobrarla. ¿Cómo tú vas a traer una grandola y no le vas a traer gasolina? A partir de mañana martes, 17 de marzo, a las 5 de la mañana, Venezuela entera entra en cuarentena social. Todo el país, los 23 estados y el Distrito Capital, todo a la cuarentena social, a la cuarentena colectiva. Medida drástica necesaria. Venezuela, un país rico en recursos naturales y con una de las mayores reservas de petróleo en todo el mundo. Pero hoy su producción se ha ido deteriorando con el transcurrir de los años. La crisis ha sumergido al país sudamericano a la desidia y a una desconcertante transformación política y social. Ha llegado la hora de la recuperación económica y necesitamos asumir formalmente las competencias del Ejecutivo Nacional como el presidente encargado de Venezuela. la más grande payasada que jamás se haya hecho en política en Venezuela o en el mundo. Pretender autoproclamar a un presidente. Hoy por hoy es más difícil para el venezolano promedio llevar a cabo sus actividades diarias, trabajar, estudiar o simplemente convivir y socializar. Que yo necesito apoyo. Necesito apoyarme de ellos, porque la crisis está fuerte. El 2020 ha sido un año exasperante. Como si fuera poco, la aparición de un nuevo virus de fácil transmisión ha puesto de rodillas a gobiernos de todo el mundo. About the spread of coronavirus in China. Menos 5 personas han muerto por el COVID-19. De las acciones de su gobierno para enfrentar la emergencia sanitaria por el coronavirus, vamos a escuchar. Coronavirus en Colombia, se trata de una joven, 19 años. Infección por coronavirus COVID-19. 2 casos de coronavirus en Venezuela. Venezuela, un país donde las malas decisiones políticas e injerencias del gobierno han convertido a la nación en un blanco fácil para el mortífero virus. Enfermos, un poco más del 18% de los muertos que existen en Venezuela nos corresponde al sector médico y al sector salud un poco más del 25%. O sea, se murió porque le dio la gana de los médicos, de los enfermeros que no lo atendieron. Por favor, ayúdenos. Ve, aquí está el hombre, ve, que falleció. Por favor, ayúdenos. Aquí, aislada, y donde hay un señor que de verdad sí necesita atención médica. Y nosotros los que estamos bien, ve el señor que está desde esta mañana, la prueba le salió negativo y está desde esta mañana esperando que lo trasladen. Remontándonos al 17 de marzo, fecha donde Nicolás Maduro declaró oficialmente una cuarentena nacional en todos los estados del país. A partir de mañana martes, 17 de marzo, a las 5 de la mañana, Venezuela entera entra en cuarentena social. Es imposible pasar 10 días
más en cuarentena. Hay que salir obligatoriamente porque si no nos quedamos, colapsamos en la casa. La población venezolana tendría que quedarse de brazos cruzados o serían oprimidos nuevamente tras el anuncio de una cuarentena nacional. Se ordenó de manera inmediata el despliegue de fuerzas militares. Al paso del mes, entra un nuevo comunicado del gobierno ordenando la reactivación de las actividades económicas a partir del 1 de junio. En conclusión, vamos a una nueva normalidad vigilada y protegida, con nuevos mecanismos donde vamos a flexibilizar actividades económicas y sociales, con cuarentena relativa y controlada, y donde haga falta porque surja algún foco, alguna preocupación, cuarentena local, parcial, y si es necesario llegar a los toques de queda que hemos practicado en la frontera y en Nueva Esparta, llegaremos. Eso. Pero otras problemáticas se asomarían para el venezolano promedio. La gasolina fue una de las primeras víctimas de la pandemia del coronavirus. En Venezuela, la mayoría de las estaciones de servicio se encuentran cerradas. Enormes colas de automóviles se extienden a kilómetros y parecen ser interminables. De gasolina para poder llegar aquí a la cola. Uno no sabe a qué atenerse porque dicen que hay gasolina y cuando uno ya se aproxima o cierran la bomba o dicen que ya no hay gasolina. A menudo se presentan distintos escenarios, desde ambulancias fuera de servicio hasta familiares trasladando a sus seres queridos ya fallecidos en condiciones inhumanas. El Estado venezolano se encuentra totalmente fracturado y los componentes militares poseen el absoluto control del suministro del combustible. A la llegada a Venezuela de 4 de 5 buques iraníes petroleros cargados con combustible, Nicolás Maduro anuncia la subida del precio de la gasolina, sumándole un incremento de un 50.000%. Gracias a Irán y gracias a mucha otra gente. Gracias a los trabajadores y trabajadoras de PDVSA. Muchas gracias. Pido un aplauso para los trabajadores y trabajadoras de PDVSA. Muchas críticas de los venezolanos en cuanto a esta situación. Una desesperada búsqueda del combustible en tiempos de COVID. La pregunta es, ¿cuánto duraría este suministro de combustible? Tengamos en cuenta que en un país con escasez y con tantas necesidades como es Venezuela, necesitaría más de 5 buques petroleros para poder abastecerse y, como era de esperarse, los problemas persistirían. Tenemos en contexto a un país con una de las mayores reservas de petróleo del mundo, siendo incapaz de abastecer actualmente de combustible a sus ciudadanos.